estamos esta mañana en posibilidad de conversar con Hermann Bellinghausen, este gran periodista, escritor que ha seguido como pocos todo el proceso histórico que se ha dado en Chiapas en los últimos años, y hoy pues es muy importante escuchar su reflexión, su análisis, su punto de vista acerca de lo que ocurrió ayer. Esta disculpa presentada por el Estado mexicano a víctimas de la masacre de Acteal, este suceso que nos sacudió y nos sigue sacudiendo por sus implicaciones múltiples. Bueno, pues está ahí como una situación que el gobierno mexicano, a través de Marta Delgado en particular, explica como parte de uno de los acuerdos, de los 32 acuerdos de solución amistosa que el Estado mexicano ha tenido, y el de Acteal es el acuerdo número 33. Ha dicho Marta Delgado que de estos 32 acuerdos que el Estado mexicano ha establecido en diferentes casos y situaciones en los últimos años, bueno, de estos 32 acuerdos, 12 están totalmente cumplidos, y hoy tiene un acuerdo número 33, que es el acuerdo del caso Acteal. Aquí hay un tema, porque lo que plantea la funcionaria es que con esto se pondría fin al proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en el marco de la Convención Americana precisamente de esta materia. Sin embargo, bueno, yo aquí me detengo porque lo que ayer ocurrió es lo que decidió una parte de la comunidad, pero las abejas han también enviado información y una postura pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga las investigaciones y que determine desde la justicia interamericana la responsabilidad que funcionarios del Estado mexicano tuvieron precisamente en relación a esa masacre. Así que bueno, pues hemos buscado a Hermann Bellinghausen en este contexto de cosas, Hermann, pues para hablar de algo que tú has estudiado, investigado, publicado. Desde luego es muy importante recordar entre muchas de tus obras esta que titulaste Acteal, Crimen de Estado. Hermann, buenos días, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues tú digas porque eso es bueno. Pues eres bueno para analizar algo que conoces de cerca y de manera muy importante, porque tu información, tus crónicas a lo largo de los años en el diario La Jornada, tus libros como este, pues nos hablan de un suceso como este que desde luego ahora hay que revisar en su amplitud. Lo que ayer ocurrió es una ceremonia solemne en donde se acuerda con una parte de los involucrados en esta terrible historia, pero hay otra parte que dice no, las abejas plantean esto tiene que continuar y debe plantearse que este fue un crimen de Estado. ¿Qué dices tú de lo que está pasando? Pues mira, sí, las abejas han sido muy claras en relación a esto. Hay que aclarar que el grupo de las abejas, fundado unos meses antes del levantamiento zapatista, tal vez en alguno de los intentos de la diócesis por dar salida no armada a los problemas de entonces en Chiapas, ha tenido una historia de alguna manera de solidaridad y de cercanía con la resistencia zapatista desde una posición pacifista. Pero después de la masacre de Acteal se genera, por supuesto, que fue esta masacre horrible de la que todo el mundo reaccionó, donde murieron 45 personas, y que debía ser el producto final de una serie de agresiones y de muertes. El número de muertes en esa época fue mucho mayor que esos 45. Esos son los 45 asesinados directamente en un campamento de refugiados desarmados que sucedió la noche del día del 22 de diciembre de 1997. Pero con los años, como sucede con estas cosas, hay muchas formas de desgaste de las organizaciones del Estado que se especializan en esto, y las abejas han tenido por lo menos un par de decisiones. Una hace ya varios años, que fue finalmente absorbida por el Estado, y de eso ya no se sabe mucho de ellos, y esta es una nueva decisión. Es un grupo minoritario. Por supuesto, muchos de ellos son sobrevivientes o familiares de gente que falleció en este ataque, pero no representan a las abejas, digamos, como tales constituidas. Este grupo incluso duplica papelería, ha engañado durante mucho tiempo a periodistas, y yo no sé si al gobierno. El gobierno yo claramente tiene muy claro con quién está tratando, y de alguna manera lo que está pasando es como la prisa del Estado por dar por resueltos los problemas.
Aquí hay un punto que es el punto clave de este acuerdo, que lo hace totalmente incompleto y yo creo que inaceptable, como lo consideran las abejas, que de alguna manera se está relevando de responsabilidad, no deja tú al Estado, al Ejército Federal. El Ejército Federal fue un actor activo en esta y en otras operaciones paramilitares que sucedieron esos años en distintas partes de Chiapas, todas ellas dirigidas a combatir la resistencia del Ejército Zapatista, de los grupos o de organizaciones que lo apoyaban y que lo apoyaron en esos años, y que produjo una gran cantidad de muertes. Sucedió en la zona norte con el Grupo Paz y Justicia, sucedió sobre todo en Los Altos, y el punto culminante fue justamente Chenaló. Y siempre se pudo, digamos, era obvio para los que estábamos allí que había una connivencia del Ejército Federal con estos grupos, incluso participó en su armamento. Y todo esto sucede además en un momento que yo creo que por algo tienen prisa, porque en este momento actual, hoy en Chiapas, es muy grave. Se parece mucho. Yo no dejo de tener una sensación de déjà vu de lo que estaba pasando en esos años, de los 96, 97, 98, donde los grupos armados reconocidos como tales, está sucediendo en este momento en el municipio de Tila, con los descendientes del famoso Paz y Justicia, grupo del que se demostró abiertamente la asociación que tenían con el Ejército Federal. Hubo actos presididos por el entonces jefe supremo del Ejército en Chiapas, que era el general Renán Castillo, donde se le dieron recursos económicos a una organización que debía muchas vidas, que arrasó pueblos, que causó un gran daño en la zona norte del estado de Chiapas en esos años. Y también actualmente, mientras está este acuerdo, están sucediendo cosas muy graves en Chenaló y en los alrededores de Chenaló, producidas por el grupo paramilitar o por un grupo posterior que viene de aquellos, desde Santa Marta, que es una comunidad grande de Chenaló, contra comunidades de Aldama y de Chanchihuitán, que aunque aparece como un problema territorial, son viejos problemas. En realidad lo que es alarmante es la forma en que operan, la forma en que disparan y han causado muertes, heridos, desplazados. En este momento hay gente pasando realmente hambre y muchas privaciones, además de mucho miedo. A mí me llegan diarios reportes de las balaceras que están sucediendo desde los Chenaló contra Santa Marta. Y al mismo tiempo, el Estado, que está ahorita arreglándose con las abejas en gobernación y lo que tú quieras, está según esto atendiendo ese problema, pero solo, al menos por lo que expresa públicamente, está escuchando a la parte de Chenaló, que es la parte agresora, pero se presentan como víctimas. Hace no mucho, seguramente lo viste tú, hubo un video de un grupo paramilitar que se presentó, el grupo de Santa Marta, armado, con la cara cubierta, con armamento exclusivo del ejército, que se usan para los ataques, y se presentaban como víctimas, como nos están atacando desde Aldama y nosotros nos estamos defendiendo, cuando en realidad la situación es mucho más compleja y mucho menos favorable a estos grupos de lo que se presenta. Y lo alarmante es que la Secretaría de Gobernación, concretamente el equipo de Alejandro Encinas, está tratando solo con ellos, y cuando uno escucha las versiones es como si realmente asumiera que los agresores es eso de los capos tirándoles a las escopetas. Los culpables son las víctimas, y en esto yo no veo entonces dónde está el cambio. Estamos viendo lo mismo, son las mismas armas más otras, porque nunca se les confiscaron las armas a los paramilitares que actuaron en Actual, y ahora seguramente tienen más. Además entran otras variables como grupos de narcotráfico, como lo que tú quieras, pero sigue siendo una operación militar, y a mí me da la impresión de que, salvo algunas actualizaciones, siguen vigentes los manuales de contrainsurgencia que se usaron entonces, que a su vez eran inspirados en los manuales de contrainsurgencia del Pentágono. Entonces yo creo que este acuerdo es una prisa por liquidar un asunto que no está liquidado, porque mientras no... Ahorita está de moda decir que vamos a juzgar a los presidentes, sí, a los expresidentes. Ok, entonces vamos contra Cedillo, que por supuesto yo creo que es el presidente más genocida de los últimos tiempos. En la percepción popular no es así, pero él debe muchas vidas de indígenas, no solo en Chiapas, también en Oaxaca y en Guerrero. Directamente fueron decisiones de Estado, propiciadas en los otros casos directamente por el Ejército Federal. En Chiapas se generó esta situación intermedia de los grupos paramilitares que hacen la guerra a nombre de un ejército que está allí. Otro asunto que no podemos olvidar es que la militarización actual en Chiapas es la misma.
está profundamente militarizado y las comunidades siguen sitiadas, invadidas y rodeadas por el ejército federal. Y cuando suceden los problemas que están sucediendo actualmente, que recuerdan tanto los del 97, donde hay muertes, desplazados, pueblos arrasados, la inacción de la Guardia Nacional y de la policía es muy preocupante, yo diría que sospechosa. No sé cómo veas. Bueno, sí, se ve tremendo lo que está haciendo Hermann Bellinghausen. Déjame poner ahora este fragmento de lo que Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, dijo, porque ahí es en donde se especifica por parte del gobierno que con esto que sucedió ayer, pues se pone fin al proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjame que corra y regreso contigo. Hoy estamos reunidas aquí para presenciar la firma de un acuerdo de solución amistosa de la mayor relevancia. Pondrá fin al proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las partes involucradas son las víctimas y su representación, el gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Gobernación, quien tiene la función de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales referentes a los derechos humanos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estamos encargados de recibir las quejas, de recibir las denuncias presentadas en contra del Estado mexicano ante organismos internacionales de derechos humanos. El objeto de este acuerdo de solución amistosa es muy claro. Consiste en que el Estado reconozca su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época de los hechos, es decir, el 22 de diciembre de 1997. De las cosas es que el acuerdo de solución amistosa refleja una actitud responsable del Estado mexicano ante hechos que demuestran las violaciones a los derechos humanos y en los que se debe cumplir la obligación de reparar integralmente a las víctimas de manera inmediata, sin mayores dilaciones, y con ello el Estado mexicano evita de forma categórica que las víctimas continúen con un largo proceso de búsqueda de justicia ante otras instancias internacionales, lo cual resultaría también revictimizante. Este caso no ha sido precisamente rápido, ha sido lento en su solución, nos lamentamos por eso y finalmente estamos alegres de que ha llegado este día. México cuenta con dos herramientas primordiales para cumplir reparaciones internacionales que están compatibles con los estándares internacionales en la materia. Tenemos un fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos que depende de la Secretaría de Gobernación, y tenemos una ley general de víctimas. Los acuerdos de solución amistosa que ha firmado el Estado mexicano buscan la reparación integral del daño causado. Esto tomando en consideración elementos materiales, inmateriales, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad, incluyendo medidas de satisfacción, incluyendo acciones de compensación económica, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. Este último componente, las garantías de no repetición, se convierten en una acción positiva del Estado para cumplir con su deber de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Hermann Bellinghausen, pues esto fue lo que dijo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, y bueno, pues el punto aquí es que con este evento de ayer, con este reconocimiento del Estado mexicano y la disculpa, pues se considera que se pone fin al proceso litigioso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que el Estado ha querido liquidar esta historia desde hace mucho, desde el libro blanco de Acteal que propició el propio gobierno de Cedillo, que daba una versión diferente, hasta muchas cosas que han hecho en el tiempo. Pero, repito, y esto ha sido muy clara, las abejas legítimas, las que siguen en Acteal, las que siguen en resistencia y que mantienen el dedo en el renglón de que hay que insistir en la investigación de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es también lo que está dando por liquidado la señora Delgado, diciendo que es revictimizarlos otra vez, cuando siguen siendo víctimas, sigue habiendo no cumplimiento, o sea, es decir, se está haciendo como
como cerrando el libro, pero no se está cuestionando de dónde vino precisamente toda esa estructura criminal que fue del Ejército Federal. Y lo estamos viendo, no solo es historia viva, es el presente. El actual presidente municipal de Chenaló, con el que tiene excelentes relaciones el secretario de Finanzas, Abraham Cruz, es hijo del pastor protestante evangélico que bendijo las armas con las que se perpetró la masacre de Acteal. O sea, hay una continuidad incluso familiar, donde están involucrados también los grupos paramilitares de otras zonas que son Los Chorros y Puebla, y el lugar de Santa Marta, que en aquel momento no fue prominente para el paramilitarismo porque allí fracasó, fue el primer lugar donde se intentó implantar el paramilitarismo en Chenaló. Eso lo cuento en el libro de Acteal, cuando el ejército trató de hacer un grupo de entrenamiento allí, pero las mujeres se opusieron, las esposas de los futuros paramilitares, porque incluía un uso de la pornografía en el manejo de las armas, que acabó llevando a la presencia de mujeres para tener una cosa entre el sexo y las armas. Y eso hizo que abortara en Santa Marta y se mudara al otro extremo de Chenaló, que es Los Chorros y Puebla y esa zona. Pero de todos modos cumplió con el fin de realmente causar un gran daño a la resistencia, tanto de los zapatistas como de las abejas. Y cuando estamos viendo lo que está pasando actualmente, donde vuelve a haber un gran número de desplazados, en esta ocasión del municipio de Aldama, que históricamente pertenecía a San Andrés Larrainza y que es una de las regiones históricas más tradicionales de los Altos, conocida como Magdalena, y que siempre ha tenido una vecindad con Santa Marta y siempre ha tenido un litigio de tierras, pero en este momento, mientras estamos hablando, les están disparando y hay una agresividad que ha sido permanente en las últimas semanas contra esta gente que vive en el terror. Y para mi sorpresa, el gobierno mexicano sigue dando crédito solo al lado de Chenaló, como entonces, porque además el presidente municipal de Aldama resulta que es del PRI, pero tengo entendido que es una persona que está con su gente. El presidente municipal y el gobierno de Chenaló se ha vuelto en esta cosa extraña que sucede en Chiapas, ahora es el Partido Verde, que el Partido Verde, entre otras cosas, es de alguna manera aliado del actual gobierno. Entonces estamos viendo la misma situación, una inacción casi pareciera victimizada del ejército en su presentación de Guardia Nacional, y donde los paramilitares se quejan de que son ellos los que sufren, cuando son ellos los que de manera coordinada. Ahorita mismo anoche me llegó un informe de grupos armados vestidos de negro llegando a un pueblo, organizándose para disparar contra las comunidades que están refugiadas de Aldama. Entonces, todo esto para venir al acuerdo actual, en realidad están cerrando un libro que no está cerrado, y yo creo que la realidad no depende de la voluntad, por muy monolítica que sea. Yo tengo la impresión de que hay cosas que no han cambiado. A los indígenas se les da, se les concede, se les cumple, entre comillas. No se espera nada de ellos salvo su gratitud. Nunca son considerados por el gobierno que se gobiernan por sí mismos. Nunca son considerados para que decidan sobre sus territorios y sobre su mundo. Se les protege, no se les impulsa. Se les recluta, no se les escucha. Y si no se cuadran, se les reprime, niega, deprime y minimiza. Entonces yo creo que estamos viendo otra vez, muy endulzado y muy no sé qué, y además con el agotamiento de los años, una revisión de esto, en un momento en el que tienen un nuevo problema y quieren liquidar cuando no veo que están resolviendo el nuevo problema, y el verdadero problema es que existen estos grupos armados dispuestos a matar. Hermann Bellinghausen, has dicho, cosas muy fuertes. Una de ellas les has llamado las abejas legítimas, con lo cual quiere decir que hay abejas ilegítimas. ¿Quiénes son los que firmaron ayer? ¿Quiénes son los que finalmente acuerdan con el Estado mexicano este convenio amistoso? Mira, son víctimas, son sobrevivientes, como te decía, tienen familiares que fallecieron en los hechos del 97. Es decir, en ese sentido, puede ser un poco excesivo decir que son ilegítimos, pero no son las abejas. La organización de las abejas se mantiene como tal, con una sede en Chenaló, en Acteal, en el lugar donde estaba el campamento de los Naranjos, y que ha mantenido una posición mucho más clara en relación a esto. Lo que estamos viendo es un grupo escindido de aquel,
que está dispuesto a concederle al Estado lo que el Estado espera, que es, porque hay un acuerdo amistoso y ahí muere, cuando el reclamo profundo no se ha cumplido. O sea, ya hubo presos que entre los perpetradores directos de la masacre, ningún autor intelectual ha pagado cárcel. Recordemos que cuando sucedió la masacre, pues, poco más y cae el gobierno federal, que era impensable. Pero recordemos que fueron fusibles que fueron tronando. Tronó el procurador, el jefe de policía de Chiapas, el gobernador de Chiapas y hasta el secretario de Gobernación. Fue el último fusible y se salvó Zedillo. Pero en realidad, si fuera una verdadera democracia, hubiera caído el gobierno porque era responsable directo de una masacre de esa escala, ¿no? Entonces, ahora venir a decir que ya quedó resuelto porque les van a hacer una reparación económica que me parece justo, que se hace un reconocimiento de que el Estado, pero es como si el Estado aquel fuera otro. Ok, a lo mejor asumamos que este es un régimen diferente, pero el Ejército Federal es el mismo. Y el Ejército Federal no estuvo presente en el acto, al menos no habló, y no tomó ninguna responsabilidad desde el Estado, pero fue el Ejército Federal el que propició toda esa situación, no solo la policía. En esos años, y yo creo que todavía, el verdadero gobierno en Chiapas es el Ejército. O sea, los gobernadores en esas épocas decidían en base a lo que el Ejército decidía, y tenían además había un gran flujo de dinero del Estado para suavizar la situación en Chiapas, que propició, entre otras cosas, grandes fortunas de políticos chiapanecos. Entonces, el actual grupo que yo entiendo, además, no es nuevo, también ya hubo un intento de hacer una demanda a Zedillo en Estados Unidos, que nunca se entendió, era otro grupo de las abejas, un grupo también escindido, que lo que buscaba era una reparación económica en dólares, y luego nunca quedó claro quién promovía aquella demanda. Parecía que era el gobierno de Sabines, y en el fondo había quien decía que era Salinas y no sé qué. El hecho es que no era legítimo, además no pasó nada. Y no hubiera tenido ninguna evidencia. Zedillo hubiera tenido que algún tipo de señalamiento internacional, pero no hubiera pagado legalmente nada. Eso fracasó, y esto es un nuevo intento por liquidar, o sea, es un ciclo, liquidar la masacre de Acteal, darla por pasada cuando no se ha resuelto. Por lo tanto, pues retomo la frase que dijiste, Hermann Bellinghausen, lo que ayer ocurrió es algo incompleto, y dijiste inaceptable. Pues es inaceptable para las abejas, o sea, que insisten en el punto de que mientras no se acepte la verdadera responsabilidad y que se llegue a las últimas consecuencias de los culpables, no se habrá resuelto, seguirán siendo aspirinas, que claro, ha habido una presión permanente porque es un movimiento muy notable, sigue teniendo un peso importante en la opinión pública, el Estado no lo puede ignorar, pero sigue intentando echarle tierra a un asunto que va mucho más a fondo. Que va mucho más a fondo y del cual, si te parece, pues obviamente seguiremos hablando. Será un punto de quiebre a partir de lo que ocurrió ayer, y pues te agradecemos mucho, Hermann Bellinghausen, que estés aquí para hablar de ello. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Igualmente un abrazo, Carlos. Gracias. Sí. Gracias, Hermann Bellinghausen, colega periodista que, bueno, pues ha escrito las mejores y más fuertes crónicas de todo este largo periodo que ha vivido Chiapas a lo largo de este tramo de la historia, que finalmente pues tiene un punto de quiebre con el levantamiento zapatista en 1994, y bueno, pues a partir de ahí todo lo demás que ha sucedido. Y bueno, pues el libro de Hermann, que es un libro obligadísimo, este libro de la Jornada Ediciones, que es Acteal, Crimen de Estado. Vamos a una pausa y regresamos con